vamos, yo se lo recomendaría a cualquiera para que fuera hacia allí. Sí, igualmente, Margarita, yo te iba a preguntar si, aparte del dinero, había algún requisito para poder entrar. Lo digo por si nos están escuchando, ¿vale? Alguien que esté interesado en ir para allá. Sí, bueno, deberías tener estudios universitarios equivalentes a la licence de aquí, que serían como 3 años de estudios universitarios. Entonces, como Claro. el primer ciclo de licenciatura, ahora serían los 3 primeros años del grado, el 3+2. Y en principio un nivel de francés al menos de B2. Para otros estudios universitarios piden C1, pero aquí es B2 porque como es medio práctico, medio teórico, levantan un poco la mano, pero vamos, que tienes que producir 2 tesis, mínimo 150 páginas en total, o sea que te conviene tener el título de francés, saber francés. Pues yo estoy Porque eliminado sí. ya directamente. Sí. De hecho, luego hay algunos profesores que quizás si saben inglés y no les sienta mal el trabajo de investigación del primer año, te lo dejan hacer en inglés. Es negociable, pero el del segundo año, el trabajo fuerte, nada, francés. De todos modos, viviendo allí un año y medio, o sea, año y medio, 2 años, acabas aprendiendo francés por narices, ¿eh? Hombre, sí, por lo menos hablar, sí, hablar, acabas hablando. Eso no te lo quita nadie. Vaya, yo fíjate que fui allí el año pasado para dar clases de español en el instituto y a lo tonto se me acabó pegando. Y no tenía nada que hablar, no necesitaba hablar francés porque eran clases de español para extranjeros, pero igualmente pues se me acabó pegando y bueno, pues ya tengo un nivelillo como B1 más o menos. Así que es verdad que tampoco la gente no puede desanimarse porque a lo mejor me exijan nivel de francés, ¿no? Es que es lo lógico, en verdad. Es lo lógico, claro. De hecho, yo por ejemplo, yo ya había estudiado francés en el instituto, pero no tenía ningún título oficial, tenía que presentarme al examen. Entonces el verano, justo antes de venir, me apunté a un curso intensivo en la Alianza Francesa para preparar el examen de B2 y al final, vamos, lo pasé, pero hacía el examen en septiembre y claro, aquí el máster empieza a 1 de octubre. Claro. Entonces no tenía la nota todavía ni nada, pero me dejaron simplemente enviar el documento de inscripción al examen con la condición de entregar luego la nota y el título cuando lo tuviera. Y, o sea que tampoco es súper, no te ponen muchas dificultades. Ellos intentan... Bien, ¿no? Claro, ellos intentan tener el máximo de alumnos posible. Es un máster que no es enorme. En mi curso el año pasado éramos 16 personas, este año somos creo 14. Vaya. Porque ha habido una chica que ha cambiado a un máster en París y hubo otro chico que, bueno, tuvo ciertos problemas, lo dejó. Uh-huh. Pero, por ejemplo, este año, en el primer año, son 22 estudiantes. Estábamos todos como, wow, son muchísimas. Y sí que es, al parecer, por lo que me cuenta la gente, se nota que desde hace unos cuantos años hay mucho más extranjero que antes. Claro, Aún así, claro. sí, la mayor parte de los estudiantes son incluso de esta escuela, no solo que sean franceses, sino que ya han estudiado aquí antes. Claro, no, yo cuando fui para allá y conocí a tu troupe en tu cumple, que me acuerdo aquella noche, Sí. allí aquello parecía una fiesta de Erasmus, porque allí había de gente de todos lados. O sea, Espera, muy- para. Esto está llegando a un punto guay. Cuando te conocí aquella noche, ¿qué? Nada, a ver qué va a pasar, que yo tengo aquí al churri francés, no muy lejos. Yo tengo churri francés, así que vamos a ver. Así que nada, pero que allí pues había italianos, una lituana me parece también, en fin, Una chica de Lituania, la única. estaba también tu amiga la canadiense. Sí, hay gente de todos lados y este año, en el primer año, hay un chico colombiano, otra chica de California, una marroquí, rumanos vienen bastantes, hay italianos también. Vamos, Es verdad que también había una de Rumanía allí cuando fui.
No, pero es para, fíjate, esto es para hacer palpable lo que comentábamos en el programa anterior, que generalmente pues los cómics que se comercializan, los más comerciales, pues son los que nos vienen del mercado franco-belga, de Estados Unidos y de Japón, pero realmente que se hace cómics en muchísimos lugares del mundo. Y entonces es una pena que no se sepa realmente de qué es lo que se hace en muchísimos países, porque en verdad enriquece muchísimo el conocer los cómics que se dibujan. Sí, mira, ahora te pongo un ejemplo, la compañera lituana, Sí. Ona, se llama Ona, está programando, ella está organizando el primer festival del cómic en Lituania. Wow. Entonces lo está organizando, ha empezado a organizarlo ahora y tiene pensado hacerlo sobre estas fechas en primavera del año que viene, y eso pasa simplemente porque ella ha venido para acá a hacer este máster. Entonces no hay bastante cultura, por lo que ella me explica, del libro ilustrado, sobre todo infantil. Fíjate. Hay en Lituania, pero no hay tanta cultura de cómic, y a partir de hacer el máster, luego al volver en vacaciones y tal, ha ido conociendo a otra gente, se ha metido un poco en el mundillo, en los contactos de otra gente que hace cómic en Lituania, y se ha puesto a organizar esto y está pidiendo apoyos aquí a Angulem, a distintas instituciones y eso, para poderlo lanzar. Qué maravilla. Y mira, o sea que... No, fíjate, es que desde luego tiene cosas que, vamos, que... Quiero decir, seguramente no se hubiera planteado ni siquiera hacer algo así si no hubiera venido a estudiar aquí y haber visto que, bueno, que es posible, que aquí la gente se moviliza mucho, que verdaderamente hay mucha gente que trabaja en la industria del cómic o en el mundillo del cómic, o los independientes también. Claro. Uf, claro. Pues ya que estamos hablando de compañeros tuyos, te quería preguntar qué es lo que tú has trabajado, lo que estás haciendo ahora mismo. Bueno, pues ahora mismo, en cuanto a práctica, con otros compañeros de Bellas Artes de España, estamos haciendo una publicación mensual en Tumblr, que nunca sé cómo se pronuncia. Yo tampoco. ¿Cómo se pronuncia eso? Sí. Y ahí pues cada uno hace un poco lo suyo, o ilustración o diseño gráfico o cómic, e incluso relatos escritos. Lo hacemos una vez al mes con el mismo tema todos. Se llama No sé qué mensual, por si queréis consultarlo. Lo pondremos en el enlace en la descripción del vídeo. Y luego, en cuanto a proyecto personal, yo quiero intentar desarrollar un cómic hipermedia, que ahora os explicaré un poco. ¡Hostia, eso qué es! ¿De qué va todo esto? ¡Cómic hipermedia! Entonces, un cómic que va a velocidad de la luz ahí por el espacio, ¿no? Algo así. Sí, como el halcón milenario, total. Y estoy intentando desarrollar esto, estoy pidiendo unas becas para hacer un doctorado, para poder hacer este proyecto como parte de mi investigación de doctorado. Y entonces todo esto viene precisamente de la investigación que he tenido que hacer teórica aquí para el máster que empecé el año pasado y que continúo este año. Claro. Pues el caso es que, como veníamos comentando en el programa, vamos a hablar de eso, de lo que son los cómics digitales, ¿vale? Margarita está trabajando en lo que es el hipermedia, el cómic hipermedia, que es una cosa que es reciente, pero tiene incluso su background, tiene sus antecedentes de hace ya bastantes años. Pero antes de empezar, creo que a la audiencia le vendría bien una pequeña clase para diferenciar qué tipos de cómics digitales hay. ¿Cuáles son los diferentes tipos? Bueno, en principio yo lo que quise hacer en mi investigación del año pasado fue precisamente ver un poco cuántos tipos de cómics digitales podríamos encontrar, englobarlos y poder clasificarlos y ver qué características tenían en común para, bueno, pues como hacer la base sobre la cual poder seguir trabajando después.
Entonces, en principio, según denominaciones de autores y tal, podríamos diferenciar entre webcomic, Webcomic, turbomedia, 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 con acento francés, hipercomic, motion comics y motion books. vale. Todo esto son los nombres que cada autor, cada inventor ha dado a su propia creación. Ujú. De acuerdo, entonces comenta cada uno poquito a poco qué diferencias hay. Bueno, webcomic en principio sería todo cómic que podemos encontrar por internet, un cómic digital que responde un poco a los parámetros de lo que conocemos como un cómic sobre papel. Digamos que es simplemente un cómic que está creado para un formato pantalla, entonces en vez de estar, por ejemplo, ser una tira cómica en horizontal o una página, normalmente se va a desplegar hacia abajo como en scrolling. Exactamente. Pero hay muchas formas de webcomic, de todas formas. De hecho, hay, por ejemplo, una de las definiciones que utilizaba en mi trabajo el año pasado de Gabriel Godet, incluía dentro del término webcomic también cómics interactivos, cómics que utilizaban el concepto del turbomedia, ¿no? El turbomedia también, o el concepto del Infinite Canvas de Scott McCloud, como el lienzo infinito, que Scott McCloud es por quien lo digo yo. Sepa. Sí, Scott McCloud es dibujante de cómic y teórico de cómic. Ha sacado varios, digamos, manuales sobre... En plan teórico, no te dice cómo hacer un cómic, sino la teoría del cómic, ¿no? Y son libros maravillosos. Es un autor de verdad increíble en lo que respecta a lo que es la teoría del cómic, que hasta que él no empezó se había trabajado bastante poquito esto. Se había investigado. Lo que tiene de simpático es que es teórico del cómic y en vez de hacerte un tocho escrito, te hace un tocho en cómic. Exactamente, efectivamente. Esa es la revolución de los cómics, ¿no? Sí, porque aquí tenemos a Thierry Grandstein, que es el teórico del cómic más conocido de Francia, pero él es el tocho. Es sí, el libro de semiótica del cómic. Claro. No, pero es que con McCloud lo explica en plan bonito. Es decir, te lo hace como si fuera un cómic y es muy sencillito, muy ameno. A lo mejor aunque tenga 200 páginas, pero es que te las lees volando. Y un lenguaje una forma de hablar muy cercana, no resulta difícil de entender. Sí, en absoluto. O sea, es que no cuesta nada enterarse de lo que te enseña y además que es que aprendes cosas que de verdad que son súper útiles, ¿no? Decía en uno de sus capitulitos, por poner un ejemplo, decía, ¿qué es lo más importante en un cómic? Y dice, joder, con las pilas de cosas que hay, ¿no? Dice, pues en un cómic lo más importante no es la viñeta, es el espacio que hay entre dos viñetas. Exactamente. Es el espacio que hay entre dos viñetas. Entonces dice, ¿por qué es esto? Porque dependiendo de lo que quieras poner entre una viñeta y otra, así es como va a contar la historia. Uh-huh. Así tal cual, ¿no? Entonces pues ya dices, wow, o sea, y además que te lo explique, pero es que lo que acabo de decir lo explica 10.000 veces mejor. Así que el caso que sí, que ya él, fíjate, para la época en la que publicó el cómic, que sería mejor a mediados de los 90 y tal, ya él iba adelantando lo que iba a ser el cómic digital. Sobre todo en el siguiente libro que sacó, que se llama Reinventing Comics, que es del 2000, exactamente 2000. Ahí ya adelanta y hace su teoría de esto que venimos de nombrar del Infinite Canvas. Y a partir de ahí ha habido bastantes autores que han creado en internet cómics bajo esta directriz. Claro. Hay mucha gente que dice que esa obra es como muy dogmática, en el sentido de hacer el postulado de los cómics. ¿Tú qué opinas? Yo lo que pienso simplemente es que hay que ver estas obras con un poco de retrospectiva. Entonces, sí que es verdad que son las obras de base que todo el mundo que se dedique a hacer una investigación sobre el cómic debería conocer, pero sí que es verdad que también tienen ya cierta distancia en el tiempo, sobre todo si hablamos sobre cómic digital,
y hay muchas otras cosas que se han producido, muchos otros investigadores que están haciendo tesis que te dan puntos de vista mucho más frescos y mucho más innovadores y sabiendo verdaderamente de lo que están hablando, porque son consumidores de cómic también y autores. Scott McCloud es también autor, o por ejemplo Thierry Constin, él es editor, pero editor papel, no tiene mucho contacto con el cómic digital, y entonces en su segundo libro de Système de la bande dessinée hace un capítulo entero sobre el cómic digital, y la verdad es que se queda un poco corto al final del pelotón. Uf. Porque se ve que las referencias que toma no son los ejemplos actuales del cómic por internet que la gente está leyendo. Vaya. En ese momento. Claro, pues entonces digamos que hay que contrastar bien las fuentes para enterarse de qué va la cosa. Entonces, hemos dicho que webcomic básicamente es un cómic de toda la vida en papel, pero subido en lo que es la plataforma de ordenador o internet, no sé lo que. Sí, pero idealmente adaptado al formato de pantalla o de internet, no simplemente una página escaneada. Claro, exactamente. Y has incluido lo del Infinite Canvas como uno de los modos que se puede leer, que es que vas haciendo como scrolling, vas pasando el ratón hacia un lado o hacia la derecha o hacia abajo, y entonces pues va moviéndose el cómic, vas pasando, ¿no? Pero la imagen es fija, es decir, lo que son las viñetas son fijas. Sí, luego el Infinite Canvas sobre todo se ha desarrollado en lo que vienen siendo los hipercómics, que es otro de los tipos que hemos dicho. Entonces, los hipercómics es David Merlin Godfrey, un inglés, el que da esta denominación y que es también el autor, y llama hipercómics a todos los webcómics que tienen una estructura narrativa multilineal. Es decir, por ejemplo, para hacer un símil, por ejemplo, la novela Rayuela de Cortázar, que tiene diferentes formas de leerse, pues que tiene diferentes líneas narrativas. O, por ejemplo, no es que tenga diferentes líneas narrativas, sino que el lector puede leer los distintos capítulos del libro en el orden que él desee o en el orden que sugiere el autor, y no simplemente de tapa a tapa como haríamos con un libro normal. Ajá, o yo que sé, había pensado estos libros que había antes que se llamaban Elige tu aventura. Sí, te decía, vete a la página 20 si quieres esto, vete a la 30 si quieres lo otro. Exactamente. Entonces, los libros juegos de aventura son otro tipo de narración multilineal, sí. Ajá, claro. Y entonces el hipercómic lo que te hace es te da elecciones a elegir a la hora de leer. Sí, normalmente va a utilizar normalmente utilizan esta teoría del Infinite Canvas. Entonces suelen tener un incipit o un comienzo a partir del cual el lector va a comenzar su lectura, y en un momento dado la historia va a tomar 2 o 3 direcciones diferentes. Entonces, por ejemplo, vas a ver viñetas que continúan de izquierda a derecha, que hemos hecho toda la vida, pero otras que continúan hacia arriba, otras hacia abajo, en cualquier otra dirección. Entonces es al lector, queda en el lector la posibilidad de continuar la historia por uno de estos caminos o por otro. Pueden tener también volver a confluir todos los caminos en un mismo final, o pueden tener finales múltiples. Wow. O sea que no solo se limita a lo que es una historia, sino que puede haber las que se quieran, o sea, las que pueda hacer el mismo autor. Y luego además pueden ser interactivos, además de en la manera en la que el lector puede elegir el camino de lectura que quiere tomar, sino también en que quizás hay contenidos que vas a poder ver si has leído ya una parte del cómic antes o no. Entonces, igualmente puede que leas el cómic una vez yendo desde el principio hacia la derecha, y que leas un hecho concreto en el que se pasa una cosa concreta, y quizás si has empezado leyéndolo yéndote hacia arriba,
si llegas a ese mismo hecho por ese otro camino, puede ser que este hecho no acabe en la misma resolución, que Claro. tenga una resolución diferente. Yo te iba a comentar que me pasaste hace tiempo, bueno, para mostrarme lo que es el hipercómic, me mostraste este cómic de La vida de un pato. Sí, Este, Duck Has Ese an cómic es Adventure. genial. que se lo enseñé a Cangrejo y vamos, es que es la leche este cómic. Básicamente te muestra lo que es, que elijas cómo quieres que sea la vida del pato. Bueno, que ya está preescrita, ¿no? Pero al empezar a pulsar en la pantalla, pues te da diferentes opciones de cómo quieres que sea, ¿no? Entonces, pues... Es el más puro estilo de los libros de Elige tu propia aventura. Sí, exactamente. Y claro, pues a lo mejor te dice que si quieres que el pato sea escritor, si quieres que el pato sea pirata, en fin, una serie de cosas, de opciones, y es súper divertido. Sí, además es del mismo autor que acuñó el término de hipercómic. Claro, claro. Pues este cómic lo pondremos en el enlace de la descripción Ujú. del cómic. Y bueno, pasamos ya, hemos hablado de webcomic, hemos hablado también de hipercómic, y después tocaría Hemos dicho, por ejemplo, Turbomedia los también. turbomedia. Los turbomedia, ¿ves qué son los turbomedia? Los Turbomedia, en principio, el aspecto que tienen es como si fuera un pase de diapositivas. Sí. Entonces, ves una imagen fija siempre en la pantalla Ujú. y tienes que clicar sobre unas flechas para poder ver la siguiente viñeta. A veces, cuando hagas clic sobre estas flechas, en lugar de sustituir la viñeta, lo que vas a hacer es que aparezca una nueva viñeta superpuesta a la que ya tenías, o Por quizás ejemplo. un elemento se anime, porque incluye la animación, o quizás hay un sonido que aparece, o quizás te aparezca otro botón interactivo. Hay muchas posibilidades. Entonces, normalmente la diferencia que tiene con los que hemos visto hasta ahora es que no puedes ver varias imágenes o varias viñetas al mismo tiempo normalmente, como podrías hacer en un cómic en papel, que tienes una doble página y aunque estés leyendo una viñeta en concreto, tienes a la vista todas las demás. En estas tendrías solo a la vista lo que estás leyendo en ese momento. Claro, es como una secuencia de fotogramas, pero que son con imágenes estáticas, es decir, no es animación, son como diapositivas, como has dicho, efectivamente, y según vas pulsando, pues se van pasando unas detrás de otras, sean con bocadillos o con viñetas que se superponen a otras, o con movimientos faciales que hacen los personajes, o movimientos de cuerpo incluso, ¿no? Y vamos, las posibilidades que yo he podido ver, pues están ahí, ¿no? Y esto, ¿quién lo ha acuñado? ¿Quién lo ha creado así más o menos? Esto lo creó un autor francés que se llama Balak, Ajá. que bueno, es su seudónimo, es Balak, que se dedica normalmente a hacer storyboards para animación, y entonces vio que la manera de poner los storyboards luego en formato digital, en el que no llega a ser una animática, pero ya hay algunos elementos que aparecen, desaparecen en un tiempo concreto sincronizado con el tiempo de la película y tal, que era bastante útil para poder conseguir ciertos efectos y tal con los códigos del cómic, utilizando viñetas y bocadillos y todo este tipo de lenguaje del cómic. Entonces creó un primer cómic que se llama Manifiesto de About Digital Comics, Ajá. como sobre cómics digitales. Está la versión en inglés y en francés, y es como una especie de manifiesto en el que expone cómo esta manera de hacer cómics es novedosa, que puede aportar al cómic y que puede aportar a ciertos tipos de narración. Y a partir de ese momento otros autores se sumaron al carro, y sobre todo Malek, que no Balak, Balak es el que lo creó, Malek es luego el que ha hecho más producción, sobre todo él, que también trabaja haciendo storyboards y animáticas para animación, pues tiene un blog en el que va publicando turbomedias cada 2x3, y normalmente un poco de coña, como si fuera un poco de cosillas de su vida, cómics en el que él hay una representación de él mismo y de su mujer haciendo tonterías normalmente. Vaya, pues
Bastante simpático. Luego hay una página web que se llama BD